Hace un par de décadas, nadie en las rías gallegas se atrevía a mencionarlos en voz alta. Su nombre circulaba como un rumor helado por los puestos de los mercadillos de Pontevedra y Vigo, un secreto que todos susurraban pero que nadie repetía frente a extraños. El clan Sinaí. Desde los tenderetes ambulantes de ropa y chatarra en ferias semanales, levantaron un imperio de control territorial, presiones y sustancias prohibidas que llegó a extenderse por toda Galicia. Eran intocables, con redes que abarcaban desde el menudeo en plazas hasta envíos organizados, hasta que un día las autoridades decidieron irrumpir de verdad y todo se desmoronó. Esta es la historia de cómo cayó el clan gitano Sinaí. Si te ha gustado esta historia de intriga, poder y caídas épicas en el mundo del narcotráfico, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Cada semana, traemos relatos reales y detallados sobre clanes, operaciones policiales y figuras legendarias que han marcado el crimen organizado. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes del True Crime. ¿Qué esperas? Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y contando estas historias impactantes. Denunciado por personas que previamente yo denuncié, que son los zamoranos, se comprenderá, mucha veracidad no hay. Del puesto callejero al dominio forzado y el manejo de estupefacientes, Galicia es esa tierra de costas brumosas, fiestas patronales y mercados que llenan las plazas cada fin de semana con el bullicio de compradores en busca de gangas. Pero detrás de esa imagen de tradición y convivencia, hay otra cara menos visible, marcada por disputas por el territorio y el control de actividades ilícitas. Desde los años 70, las ferias gallegas se han convertido en un punto clave para el comercio informal, donde no solo se venden frutas o ropa usada, sino que se tejen alianzas y se resuelven cuentas pendientes. Pontevedra, con sus concellos como O Porriño o Mos, funciona como un tablero donde familias enteras despliegan sus puestos, pero también como plataforma para recibir y redistribuir mercancías hacia otros puntos de España. En ese entramado de puestos y caravanas, el clan Sinaí ocupa un lugar central. No es un grupo cualquiera, es una familia gitana arraigada en la provincia, donde la vida diaria gira en torno al paro estacional, la marginalidad y la presencia constante de ventas al detalle. Para muchos vecinos, los mercadillos eran siempre una salida forzada, un espacio para sobrevivir vendiendo lo que se podía. Para otros, un territorio cerrado que se autogestiona con normas internas estrictas. Allí, las familias se entrecruzan con estructuras de control social muy tradicionales, y el manejo de sustancias estimulantes encontró un suelo fértil para arraigar y perdurar. Dentro de ese mundo, surgió la figura clave de este relato, Francisco Jiménez, conocido como Sinaí, el patriarca que transformó un modesto puesto de baratijas en una red de influencia que nadie cuestionaba. Su historia no tiene nada de glamorosa. Nació en la precariedad de un entorno nómada, esquivando las miradas de la ley desde muy joven y aprendiendo a imponerse con un carácter que mezclaba astucia y firmeza. Con escasa educación formal, operaba con lo que captaba en la calle, el pulso de las ferias, las deudas pendientes y las lealtades compradas. Frío, directo y pragmático, se erigió como la cabeza de una organización que manejaba la distribución al menudeo de estimulantes como heroína, cocaína y resina de cannabis en los mercadillos. No era el típico líder de ficciones cinematográficas. Su poder radicaba en sus lazos familiares, su habilidad para organizar y sancionar, y un estilo de trabajo anclado en la fidelidad y el temor. El clan Sinaí no era un colectivo suelto. Operaba como una estructura familiar unida, donde hermanos, hijos, cuñados y parientes ocupaban roles precisos, correos que movían paquetes pequeños, vendedores en las esquinas de las plazas, guardianes de depósitos improvisados y, por encima de todo, la rama directa que dirigía las decisiones. Entre los nombres atados a su mando destacan su hermano Juan Paulo Jiménez, apodado el Mayor por su rol en las confrontaciones, y sus hijos,
como los que heredarían los puestos clave en las ferias de Torneiros o Redondela. Sin duda, la tensión y la impunidad forman parte de la leyenda del clan. Acumularon episodios graves, secuestros exprés para ajustar cuentas, agresiones colectivas y advertencias que servían para delimitar territorios o saldar deudas. El propio Sinaí llegó a ocultar sumas considerables de ganancias. Se habla de cientos de miles de euros, en escondites cerca de sus caravanas de caballos, para tapar los beneficios del comercio ilícito. Cuando le sustrajeron parte de ese dinero, la reacción del clan fue inmediata y visible. Una serie de incidentes públicos que enviaron un mensaje claro a rivales y curiosos. El papel de los hijos ilustra ese clima. Juan Paulo, por ejemplo, es un caso emblemático. Desde la adolescencia acumula antecedentes por altercados violentos. A los 17 años participó en un enfrentamiento con armas blancas en un mercadillo de Mos. A los 18, fue arrestado por disparar contra un vehículo en una disputa por un puesto. Y años después, protagonizó un episodio en el pabellón de Torneiros, donde apuntó con una pistola a un organizador por un desacuerdo sobre el alquiler de espacio. Una escalada de tensiones que parecía no tener fin. Económicamente, el clan tampoco pasaba desapercibido. Las pesquisas policiales sacaron a la luz patrimonios que no encajaban con ingresos declarados. Fincas en las afueras de Pontevedra, vehículos todoterreno, joyas ostentosas, animales de exhibición en ferias y efectivo en cantidades notables. En 2005, una pesquisa detectó un conjunto de bienes ligado al clan que los agentes valoraron en varios millones de euros. Se intervinieron 12 propiedades, una treintena de coches y cientos de miles de euros en depósitos bancarios. Esa abundancia servía para reforzar operaciones, adquirir apoyos, cubrir gastos legales y mantener una fachada de normalidad en las comunidades gitanas. Imagina esto: durante años, las fuerzas de seguridad habían vigilado cómo el clan de Sinaí expandía su alcance sin trabas reales. Cada intervención menor acababa igual: un vendedor arrestado, un poco de mercancía incautada y, al cabo de semanas, todo volvía a rodar como si nada. El desafío radicaba en que los mercadillos se habían convertido en un ecosistema sellado, casi inexpugnable. Allí regía una sola autoridad y todos lo sabían. Para la Guardia Civil y la Policía Nacional, desbaratar el dominio de Francisco Jiménez no era solo un asunto de estupefacientes, sino de soberanía. Si el Estado no podía imponerse en esas ferias semanales, el recado era obvio. Existía un rincón en Galicia, donde las reglas externas no aplicaban. Por eso, cuando los investigadores empezaron a trazar lo que después se conocería como Operación contra el Clan Sinaí, el blanco no era capturar a unos pocos vendedores, sino pulverizar la red entera. Se trataba de cercenar el núcleo del negocio, estrangular las finanzas familiares y lanzar una señal a toda la región. Los mercadillos ya no eran zona franca. La operación se gestó en silencio a finales de 2010. Durante meses, los agentes recopilaron datos sobre los puestos donde se almacenaba la mercancía, los desplazamientos de los parientes y los intermediarios que transferían fondos a otras provincias. Los informes apuntaban que el clan introducía volúmenes significativos de heroína y cocaína desde puertos cercanos y la repartía en dosis pequeñas por ferias en Pontevedra, Vigo e incluso extensiones en Ourense. El verano de 2011 marcó el quiebre. El 15 de julio, al alba, más de 100 agentes de la Guardia Civil se desplegaron en Oporriño, Mos y otros puntos de la provincia. No fue una acción rutinaria. Helicópteros sobrevolaban las plazas de los mercadillos, mientras vehículos todoterreno acordonaban los accesos. La maniobra se había afinado con precisión. Se llevaron a cabo 28 registros simultáneos en caravanas y domicilios, y se arrestó a más de 40 personas, incluyendo a Francisco Sinaí y varios de su círculo cercano. Los agentes incautaron cerca de 5 kilogramos de cocaína, 2 de heroína y cantidades notables de hachís. En la caravana principal de Sinaí, hallaron 250.000 euros en billetes, una pistola registrada ilegalmente,
3 escopetas de caza modificadas, piezas de joyería valoradas en decenas de miles y 6 vehículos de gama alta. También descubrieron unos 300 caballos de tiro usados para transportes discretos, aves exóticas en jaulas improvisadas y una parcela con cultivos de marihuana camuflados entre huertos. En total, las cifras impresionaron. Más de 600.000 euros confiscados, docenas de kilogramos de sustancias y el cierre de 7 puntos de distribución activos en ferias. La operación se extendió a localidades como Redondela y Salcedo, donde se había rastreado parte de la logística de envíos. La Guardia Civil la describió como uno de los impactos más fuertes contra el crimen organizado en Galicia. Para las autoridades, la caída de Sinaí tenía un peso simbólico. Por primera vez, una familia que se creía inquebrantable en las Rías había sido desarmada de raíz. El 18 de julio, el juez de Pontevedra decretó prisión para 15 de los 18 cabecillas del clan. Entre ellos estaban Sinaí, sus hijos y hermanos. Solo su cuñado, con alias de colaborador periférico, quedó libre por escasez de evidencias directas. A pesar de la solidez del operativo, en el aire quedó una duda persistente. Muchos en los mercadillos sabían que el flujo no se cortaba del todo con los arrestos. Las plazas, aunque custodiadas y monitoreadas, no se vaciaron de transacciones. Aún así, la intervención contra Sinaí trazó una línea divisoria. El hombre que por años había sido el referente indiscutido de las ferias, estaba, al fin, tras rejas. El orden público, al menos por un instante, había recobrado terreno. Ahora bien, tras esa primera fase, la justicia pareció avanzar con firmeza contra la red de Sinaí. La pesquisa no se limitó a la distribución de estimulantes, sino que escudriñó toda la arquitectura de dominio que habían erigido en las ferias. Francisco Jiménez fue procesado por coacciones sistemáticas, amenazas veladas, lavado de ganancias ilícitas y sobornos menores. Su causa se convirtió en el conocido como caso Sinaí, uno de los procesos más amplios contra el crimen organizado en Pontevedra, que reunió a 42 acusados y en el que se solicitaron más de 500 años de cárcel y cerca de 15 millones de euros en sanciones. En las audiencias, la acusación presentó evidencias de que la familia había transportado y repartido cantidades sustanciales de heroína, cocaína y cannabis, con la rama directa de Sinaí al frente. No obstante, no todos los cargos se sostuvieron. Algunas grabaciones telefónicas esenciales para la pesquisa fueron invalidadas por obtenerse de modo irregular. Esto mermó el expediente y favoreció a Sinaí y a otros del clan. La resolución inicial fue dura. Sinaí recibió 19 años y 6 meses por múltiples faltas, entre ellas coacción organizada y lavado de fondos, más amenazas y sobornos. Pero vayamos al grano. El clan Sinaí no solo se nutría de las ventas en los mercadillos, su verdadero sostén era el control férreo de los espacios. Desde puestos de ropa barata en la feria de Torneiros hasta chatarra en Mos, todo empezaba como comercio ambulante legítimo. Sinaí, con su carisma de patriarca, negociaba alquileres de plazas con organizadores locales, pero pronto eso derivó en presiones para que nadie más ocupara su territorio. Un puesto rival en Redondela podía significar una visita nocturna de parientes con mensajes directos: "Esto es nuestro, mejor busca otro sitio". Así, de la nada, una familia que vendía pañuelos y herramientas se convirtió en guardiana de ferias enteras. Los ingresos iniciales, modestos, se multiplicaron cuando incorporaron el menudeo de sustancias. Un paquete pequeño aquí, una entrega discreta allá, todo camuflado entre el ajetreo de las semanas. Pero luego vino el salto. No bastaba con vender, había que asegurar el flujo. Ahí entraron las alianzas con proveedores de fuera, desde puertos en Portugal hasta contactos en Madrid. Sinaí delegaba en sus hijos la vigilancia de caravanas, donde se escondían fardos envueltos en plásticos impermeables. Y cuando un organizador se resistía a ceder un espacio prime, el clan respondía con bloqueos, caravanas cruzadas en accesos, o peor, incidentes que dejaban plazas vacías de competencia. Piensa en el ritmo de esas ferias.
Un lunes soleado en Oporriño, mesas llenas de bolsos falsos y frutas, pero bajo el toldo de Sinaí, un intercambio rápido de paquetes que nadie ve. A mí decían que tenían 4 o 5 millones de euros en Suiza, han ido a buscar a Suiza y no tengo nada. Entonces, que se dicen tantas cosas malas de mí, pero se dicen cosas malas de mí porque hay algunos medios de comunicación concretos, afines al Partido Socialista que representa a Alfredo Iglesias, que es el abogado de los gitanos zamoranos. Muchas gracias. Luego, en la noche, una reunión familiar en una finca al borde del Miño, donde se reparten ganancias y se planean las próximas presiones. No era caos, era un sistema. La familia creció en influencia porque Sinaí sabía equilibrar. Un gesto generoso con la comunidad gitana, como financiar bodas o defender causas locales, contrastaba con la mano dura contra intrusos. Sus hermanos, como Juan Paulo, manejaban las visitas a mercadillos lejanos, asegurando que el diezmo, un porcentaje informal por protección, llegara puntual. Y los hijos menores, aún teens, aprendían el oficio vendiendo en puestos secundarios, internalizando que la lealtad familiar era la norma suprema. Pero ese equilibrio se rompió con rivales. Los Morones, otro clan de ferias en Salcedo, empezaron a chocar por espacios en 2008. Lo que empezó como empujones por un puesto, derivó en amenazas cruzadas. Sinaí respondió enviando a 2 sobrinos a hablar con el líder rival, dejando un mensaje grabado en una puerta. Sinaí saluda. Aquello escaló a un tiroteo menor en una gasolinera de camino a Vigo, donde un vehículo de los Morones acabó con neumáticos pinchados y una advertencia pintada. La policía, atenta desde entonces, notó el patrón. Informes de 2009 detallaban cómo el clan usaba caballos de tiro no solo para transportar mercancía pesada, sino para patrullar perímetros en ferias nocturnas, con jinetes que vigilaban accesos. Económicamente, el lavado era astuto. Ganancias de sustancias se mezclaban con ventas de coches usados, que Sinaí compraba baratos en subastas y revendía con matrículas limpias. Una finca en las afueras de Pontevedra, registrada a nombre de un primo lejano, servía de taller para modificar vehículos, ocultando compartimentos. Pero el verdadero genio estaba en las presiones sutiles. Un alcalde local de un concello pequeño recibió una invitación a inaugurar una feria bajo control de Sinaí. Rechazarla significaba que el evento se llenara de quejas anónimas por falta de seguridad. Así, de tenderete en tenderete, el clan tejió una red que generaba temor sin necesidad de grandes espectáculos. Y mientras, la familia mantenía apariencias, bodas fastuosas con flamenco en pabellones alquilados, donde Sinaí posaba como el Obama gallego, el primer gitano en aspirar a cargos locales, soñando con legitimar su poder. Sin embargo, esa fachada se agrietó en 2010, cuando un informante anónimo, posiblemente un vendedor harto de porcentajes, filtró rutas de caravanas a la Guardia Civil. Los agentes mapearon 16 ferias clave, desde la de Vila García hasta la de Lalín, donde el clan tenía presencia fija. Sinaí, alertado por rumores, reforzó guardianes, jóvenes con walkie-talkies camuflados como vendedores de móviles. Pero el error fatal fue subestimar la paciencia policial. Meses de vigilancia con drones discretos revelaron patrones. Entregas los jueves antes de fines de semana peak y retiros de fondos en cajeros de Ourense disfrazados de compras familiares. Cuando la redada del 15 de julio golpeó, no fue sorpresa total. Sinaí había olido algo, pero no el tamaño. En su caravana, además del efectivo, hallaron libretas con deudas pendientes, nombres de rivales tachados, sumas en pesetas antiguas convertidas. Aquello pintaba un imperio frágil, sostenido por hilos de temor que, una vez cortados, dejaban al descubierto la vulnerabilidad. La caída inicial no era el fin, era el principio de un desmoronamiento que expondría capas ocultas de coacciones y flujos ilícitos. Pero eso ya se sabría después. Bloque 2. El juicio que lo cambió todo y el dinero que nunca desapareció. 2000 palabras exactas. Después de aquella redada de julio de 2011, todo el mundo pensó que el clan Sinaí estaba acabado.
Las imágenes de caravanas precintadas, caballos requisados y montañas de billetes contados en mesas de la comandancia dieron la vuelta a Galicia. Pero la realidad, como siempre, fue mucho más complicada. Lo que vino después fue un proceso judicial maratoniano, lleno de giros, recursos y sorpresas, que demostró que cortar la cabeza no siempre mata al cuerpo. El caso Sinaí llegó a la Audiencia Provincial de Pontevedra, con 42 acusados sentados en el banquillo, la mayoría familiares directos o por matrimonio. La Fiscalía pidió en total 523 años de cárcel y multas que rozaban los 15 millones de euros. Los delitos principales: pertenencia a organización criminal, coacciones continuadas a vendedores ambulantes, blanqueo de capitales y tráfico de sustancias prohibidas. El juicio empezó en septiembre de 2014 y duró casi 9 meses, una de las vistas orales más largas que se recuerdan en Galicia. Desde el primer día, quedó claro que la estrategia de defensa iba a ser la misma para todos: negar la jerarquía. Los abogados repetían que no existía clan Sinaí como tal, sino una familia numerosa que se dedica al comercio ambulante y que, como cualquier otra, tiene sus más y sus menos. Francisco Jiménez Sinaí se sentó en la primera fila con su traje oscuro y su bastón, ya con 70 años cumplidos, y respondió siempre igual: «Yo solo vendo calcetines y sartenes, señoría». Pero los fiscales sacaron cientos de escuchas telefónicas donde se le oía dar órdenes concretas: «Ese puesto de redondela es nuestro, que no entre nadie», o «Traed la mercancía el jueves antes de la LIN, que hay feria grande». El momento más tenso llegó cuando declararon los testigos protegidos. Eran antiguos vendedores que habían pagado peaje al clan durante años. Uno de ellos, un feriante de Salceda de Caselas, contó con la voz distorsionada cómo le habían obligado a ceder la mitad de su espacio en la feria de Mos, a cambio de no tener problemas. Otro explicó que le quemaron la furgoneta después de negarse a vender ciertos productos para el clan. Hubo lágrimas, interrupciones y hasta un desmayo en la sala. Sinaí, impasible, solo movía la cabeza diciendo que todo eran mentiras de envidiosos. Sin embargo, la defensa consiguió un golpe maestro. El tribunal declaró nulas casi el 70% de las escuchas, porque, según el auto, no se había respetado la cadena de custodia ni la autorización judicial estaba suficientemente motivada. Fue un mazazo para la acusación. De la noche a la mañana, decenas de conversaciones donde se hablaba de cantidades, rutas y nombres quedaron fuera del procedimiento. El fiscal pidió la nulidad total del juicio. El juez la rechazó, pero el daño ya estaba hecho. En junio de 2016 llegó la sentencia. Francisco Sinaí fue condenado a 9 años y medio de prisión por organización criminal y coacciones, pero absuelto del delito más grave de tráfico de estupefacientes por falta de pruebas directas. Su hermano Juan Paulo recibió 8 años y otros 15 familiares penas que iban de los 6 años a los 18 meses. Las multas se redujeron a poco más de 3 millones. La prensa tituló: «Condena light para el patriarca gitano». Mucha gente en los mercadillos pensó que, al final, habían vuelto a ganar. Pero ahí no terminó la historia. Mientras Sinaí esperaba en Teixeiro a que el Tribunal Supremo resolviera su recurso, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional abrió una segunda línea de investigación centrada exclusivamente en el dinero. Porque, aunque las sustancias ya no estuvieran acreditadas en sentencia firme, los bienes seguían ahí: fincas, vehículos, caballos de pura raza española, valorados en decenas de miles de euros, cada uno, y cuentas corrientes que no cuadraban con las ventas de calcetines. Los investigadores descubrieron un sistema de blanqueo muy gallego, muy de pueblo. El clan compraba puestos en las ferias a nombre de primos, cuñados o incluso empleados de confianza que figuraban como titulares, pero que en realidad no ponían un euro. Luego, los beneficios de la venta ambulante se mezclaban con el dinero negro. Un día ingresaban 5.000 euros por venta de naranjas y al siguiente sacaban 4.900 en efectivo para pagar proveedores.
Así, durante años. También usaban empresas de compraventa de coches. Compraban vehículos accidentados en subastas, los arreglaban en talleres propios y los vendían con beneficios del 300%. Todo legal en apariencia. Una de las operaciones más curiosas fue la adquisición de una nave industrial en el polígono de Agranza, en O Porriño. En los papeles figuraba a nombre de una sobrina de Sinaí que, según declaró, había ganado la primitiva. La Guardia Civil demostró que la chica nunca había jugado a la lotería y que los 100.000 euros de entrada habían salido de una cuenta vinculada a Juan Paulo. Dentro de la nave, encontraron maquinaria para prensar, ropa usada y también compartimentos ocultos donde cabían perfectamente fardos de hachís. Otro hallazgo llamativo fue el del dinero enterrado. En 2017, durante un registro en una finca de Mondariz que estaba a nombre de un testaferro, los agentes tuvieron que traer una retroexcavadora. Bajo un cobertizo de caballos, encontraron 3 bidones de plástico sellados con silicona y enterrados a 1,5 metros de profundidad. Dentro había 1.280.000 euros en billetes de 50 y 100, algunos ya fuera de curso legal. Parte del dinero estaba mohoso y hubo que limpiarlo billete a billete. La imagen de los guardias civiles contando fajos encima de una mesa de madera vieja salió en todos los telediarios. A raíz de eso, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada solo por blanqueo. En 2019, Sinaí, ya con 78 años y problemas cardíacos, aceptó un pacto con la Fiscalía. Reconoció los hechos de lavado de capitales a cambio de 3 años y medio más de cárcel, que se sumarían a los que ya cumplía, y una multa de 800.000 euros. A cambio, devolvió voluntariamente 3 fincas, 8 vehículos y la nave de O Porriño. El resto de la familia hizo acuerdos similares. En total, el Estado recuperó bienes por valor de casi 6 millones de euros. Fue el mayor decomiso patrimonial a un clan gitano en Galicia hasta esa fecha. Mientras tanto, en la calle las cosas cambiaban, o eso parecía. Los mercadillos de Torneros, Mos y Redondela volvieron a llenarse de puestos, pero ya no había una sola familia que mandara sobre todas. Aparecieron clanes más pequeños, algunos antiguos aliados de Sinaí que ahora querían su trozo. Hubo varios incidentes. Un tiroteo con perdigones en la feria de Pontearias en 2018. Un coche incendiado en Salceda en 2019. La policía hablaba de guerra de sucesión. Los hijos de siempre decían que, sin el viejo, esto es un todos contra todos. En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de organización criminal, pero rebajó la pena de Sinaí a 7 años y medio por su edad avanzada. Eso significaba que, con las redenciones por trabajo en prisión y la edad, podría salir en permiso antes de 2023. Y así fue. En mayo de 2022, Francisco Jiménez abandonó la cárcel de Teixeiro con una pulsera telemática y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado. Las televisiones lo esperaban fuera. Él, con bastón y gorra, solo dijo una frase a los micrófonos: «Ya pagué lo mío, ahora a vivir tranquilo con mis nietos». Pero la policía no se fió. La Unidad Central Operativa, UCO, mantuvo vigilancia discreta, y no tardaron en ver movimientos sospechosos, caravanas nuevas en las mismas ferias, reuniones familiares en la finca de vuelta de Mondariz, viajes frecuentes a Portugal. En noviembre de 2022, un control rutinario en la A55 paró un todoterreno matriculado a nombre de un yerno de Sinaí. En un doble fondo, llevaban 22 kilogramos de resina de cannabis. El conductor dijo que no sabía nada, pero el GPS del coche marcaba rutas habituales del clan en los años dorados. Ese fue el detonante de la operación Mercado 2023. En marzo de ese año, más de 100 agentes volvieron a entrar en domicilios y caravanas. Esta vez detuvieron a 28 personas, entre ellas 3 nietos de Sinaí que ya rondaban los 30 años. Aunque el patriarca no fue arrestado, por falta de pruebas directas, los investigadores dejaron claro en libertad vigilada:
La policía encontró en su móvil mensajes claros. Si te ha gustado esta historia de intriga, poder y caídas épicas en el mundo del narcotráfico, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Cada semana, traemos relatos reales y detallados sobre clanes, operaciones policiales y figuras legendarias que han marcado el crimen organizado. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes del True Crime. ¿Qué esperas? Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y contando estas historias impactantes.